En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, y aquí estamos preparados para acompañarte durante estos 60 minutos, hablándote de lo más importante y de lo de más valor que hay en el universo, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo acompañarte donde quiera que tú te encuentres, en la actividad que estés realizando. Permítenos acompañarte para que dialoguemos juntos, conversemos, interactuemos en comunión, hablando de esta persona maravillosa que declaró y proclamó a todo el universo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En el programa pasado comencé a explicar, a dar razón del título de este programa, del por qué llamar a este programa Cristo en las Escrituras. Y estuvimos conversando que el tema de las Escrituras es precisamente la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que la Biblia es un libro divino, es el libro de los libros, por cuanto tiene por autor a Dios mismo. Es Dios quien ha inspirado toda la Escritura. Aun cuando Dios se valió de más de 40 escritores diferentes para registrar los 66 libros que contiene tu Biblia, sin embargo, la Biblia tiene un solo autor y ese es Dios. Dios ha inspirado las Escrituras y eso significa que este es el único libro de todos los libros que existen y que existirán que tiene la garantía, el sello, el aval de que las palabras que están registradas en este libro son ni más ni menos que las mismísimas palabras de Dios. Por lo tanto, esa es nuestra fuente, nuestra plataforma desde la cual pretenderemos hablar acerca de Cristo. Continuaré entonces en el programa de hoy demostrándoles ahora, conforme prometí en el programa anterior, demostrarles por la propia Escritura que precisamente el tema de ellas es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese será el cometido que nos convoca en esta mañana. Y antes entonces de comenzar, quisiera invitarles a que hagamos una oración encomendándonos a nuestro Padre para que por medio de su Santo Espíritu nos ilumine al leer las Escrituras, nos abra este libro con iluminación celestial para encontrarnos con la persona del cual este libro da testimonio, para encontrarnos con Cristo en ellas. Vamos a orar y vamos a hacerlo de una manera cantada. Vamos a unirnos a la canción de nuestra hermana Lily Goodman, que tiene por título Te necesito más, como una oración. Vamos a unirnos a nuestra hermana, a la letra de su canción, y vamos a juntos a cantarla como una oración a nuestro Padre, diciéndole que necesitamos más de Cristo. El Padre estará gozoso de darnos más de su Hijo, porque ese es su deseo y esa es su voluntad. Vamos adelante entonces con Te necesito más de Lily Goodman.
Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Ya estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, para continuar con nuestro programa. Necesitamos más del Señor. Tenemos hambre y sed de conocer más a Cristo, porque Cristo es la vida eterna, y Él es vida abundante. Pues bien, como habíamos prometido, y entrando ya en materia, quisiera entonces, en la gracia del Señor, demostrarles, por las Escrituras mismas, por la misma Biblia, demostrarles que el tema de las Escrituras es Jesucristo,
la persona de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que por lo tanto eso da razón del título de este programa, Cristo en las Escrituras. Vamos en primer lugar, a considerar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, un testimonio dado por el propio Señor Jesucristo. Estas son palabras salidas de la boca del Señor registradas por Juan el Evangelista, y que dan cuenta de qué tratan todas las Escrituras. Dice así, Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es el Señor Jesucristo quien está hablando estas palabras, dirigiéndoselas a los judíos de su tiempo. Y él entonces, según la Reina Valera, en modo imperativo, señala a los judíos la necesidad de escudriñar las Escrituras, de investigar en las Escrituras, de examinar cuidadosamente y con rigor las Escrituras. Y les dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Esa es la razón por la cual los judíos escudriñaban las Escrituras, las leían, las estudiaban y las examinaban, porque a juicio de ellos la vida eterna se encontraba en las Escrituras. Sin embargo, el Señor Jesús hace una corrección a ese entendimiento y les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora atención, porque cuando él está usando la expresión las Escrituras, escudriñar las Escrituras, se está refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento, que hasta ese momento, cuando Jesús está hablando estas palabras, son las únicas sagradas Escrituras que existen. Así que él se está refiriendo con esta expresión, las Escrituras, a todo el Antiguo Testamento, a los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo asombroso? Que según palabras del propio Señor, todas las Escrituras, desde Génesis hasta el profeta Malaquías, dan testimonio de mí, hablan de mí, dan testimonio a mi favor, me revelan, me anuncian, me dan a conocer. Llama mucho la atención esta expresión porque tú y yo hemos pasado muchas veces por el Antiguo Testamento, por los libros del Antiguo Testamento, y no nos aparece de manera explícita, de manera evidente, que esas escrituras estén hablando acerca de Jesucristo. Así que será nuestra tarea para los próximos programas ir leyendo juntos las Escrituras para justamente, en la gracia del Señor y en la luz del Espíritu Santo, ir descubriendo a poco cómo es que Génesis, Éxodo, Levítico, Josué, Jueces, los Salmos dan testimonio de Jesucristo. Pero son palabras del Señor que nosotros creemos y que recibimos. Ahora dice, el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está la segunda corrección. Ustedes van a las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero están equivocados porque las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes, si quieren tener vida, no la van a hallar en las letras de las Escrituras, sino la van a hallar en aquel de quien las Escrituras hablan. Así que tienen que venir a mí para tener vida. La vida eterna está en Jesucristo. Y las Escrituras dan testimonio de que en Jesucristo está la vida eterna. Así que aquí tenemos un primer testimonio del propio libro, en este caso el Nuevo Testamento, confirmando, bajo palabras expresas de Cristo, de que las Escrituras, todo el Antiguo Testamento,
da testimonio de Jesucristo. Este es el primer argumento, la primera escritura que ella misma demuestra entonces que Jesucristo es el tema de todas las escrituras, y no solo del Nuevo Testamento, donde es evidente que habla de Cristo, sino del Antiguo Testamento, donde a nosotros nos pareciera que no habla de Cristo así en una primera lectura. Muy bien, quiero hacer aquí una aclaración para que entendamos lo que sigue. El Antiguo Testamento hebreo, el canon hebreo, es decir, cómo agruparon ellos los 39 libros del Antiguo Testamento, estaba dividido en 3 partes. Primero, ordenaron en la Biblia hebrea los 5 primeros libros históricos, con el término hebreo Torá, la Torá. Luego colocaron en ellos los libros proféticos, en hebreo llamado Nevi'im. Y por último, un tercer grupo de libros, llamados libros sapienciales, en hebreo Ketuvim. La Torá corresponde entonces a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. La Torá o el Pentateuco comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son conocidos también estos 5 libros como la ley de Moisés. Así que tenemos 3 maneras de llamar a esta primera parte del canon hebreo en que se agruparon los 39 libros del Antiguo Testamento. Repito, la Torá o el Pentateuco o la ley de Moisés. Cualquiera de esos nombres comprenden estos mismos 5 libros. Ahora, los libros proféticos, por su parte, comienzan desde el libro de Josué y llegan hasta los profetas. Terminan en realidad con el segundo libro de Crónicas. Y esos libros, aunque para nosotros parecen libros históricos, están catalogados como libros proféticos, seguramente porque fueron escritos o por un profeta o por lo menos escritos desde una perspectiva profética. Y los libros sapienciales, en hebreo Ketuvim, comienzan con el libro de Salmos. De manera que tenemos esta información importante, porque lo que quiero hacer a continuación es demostrarles que no solo en términos globales toda la Escritura da testimonio de Cristo, sino que la propia Escritura va a decir que cada uno de estos 3 bloques de libros, o cada una de estas partes en que estaban agrupados los libros del Antiguo Testamento, cada uno de ellos, como bloque, como grupo, da también testimonio de Cristo. Entonces voy a comenzar con la ley de Moisés, que comprende la primera agrupación de 5 libros que nosotros la conocemos como Pentateuco o como la ley de Moisés. Aquí mismo en Juan capítulo 5, el Señor ahora especifica respecto de los libros de Moisés, o la ley de Moisés o la Torá. En Juan 5, 45 al 47, dice así: No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Así que Jesús dice: yo no tengo necesidad de acusarlos delante del Padre por cuanto no creen en mí, por cuanto no quieren venir a mí para tener vida, porque Moisés mismo los acusará a ustedes, o los acusa. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Cuando dice creer a Moisés, quiere decir creer a sus escritos, creer a la Torá, creer a la ley de Moisés, creer a los 5 primeros libros de la Biblia. Si creyeseis a Moisés,
me creeríais a mí porque de mí escribió él. ¿Qué te parece? Más claro no puede ser. Según palabras del propio Jesús, Moisés, en sus 5 primeros libros que componen tu Biblia, ¿escribió de quién? Escribió de Jesucristo. ¿Dónde? En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Moisés escribió de Jesucristo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí tenemos entonces no solo una indicación general de que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, sino que ahora, en forma más específica, la ley de Moisés, según palabras del Señor Jesús, habla de Jesucristo. Repito, nos quedará el desafío de justamente ver de manera más detallada y minuciosa, recorrer las páginas del Pentateuco o de la ley de Moisés y descubrir juntos cómo estos textos precisamente hablan de Cristo, aun cuando a primera vista no nos da esa impresión. Así que podemos concluir hasta aquí lo siguiente, que el interés primero y fundamental de Dios al inspirar las Escrituras no fue revelar los orígenes del mundo, como efectivamente lo hace el libro de Génesis en sus primeros capítulos, ni tampoco registrar la historia del pueblo hebreo, que pareciera que en una primera lectura ese es el contenido de todo el Antiguo Testamento, sino el interés primero y fundamental de Dios al inspirar las Sagradas Escrituras, a la luz de lo que hemos leído, es revelar poco a poco, progresivamente, la bendita y gloriosa persona de Cristo. No podemos entonces quedarnos solo en la historia, no podemos quedarnos solo en los personajes, no podemos conformarnos solo con algunas enseñanzas morales a la luz de lo que leemos en el Antiguo Testamento. Eso sería quedarnos con las migajas, cuando hay todo un pan que encontrar y comer. Encontrar a Cristo y comer a Cristo. Dios ha hecho de Jesucristo el centro de toda la revelación divina. La Biblia existe para revelar. Este es el interés primero y fundamental. Revela muchas otras cosas más, por supuesto. Pero repito, el interés primero y fundamental de Dios al revelar, al inspirar las Sagradas Escrituras, es revelar a Jesucristo, su persona y su obra. Bendito sea el Señor. Pasemos ahora, dijimos que el segundo bloque de libros es ni más ni menos que el bloque de los libros que se llaman proféticos, libros proféticos. En hebreo, Nevi'im. Muy bien, hay varias escrituras que hablan de qué escribieron, que nos muestran de qué escribieron los profetas. Comencemos con Lucas 24, 25. El contexto de estas palabras que voy a leer en Lucas 24, 25, el Señor ha resucitado y se aparece a dos que iban camino de Emaús. Ustedes recuerdan esa historia. Va conversando con ellos. Y entonces les dice, en una parte del diálogo, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí hay una reprensión del Señor a ellos. Los acusa de tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué tardos de corazón? Porque con el corazón se cree. Con la boca se confiesa lo que el corazón cree. Ellos eran tardos de corazón, según el Señor,
por cuanto no habían creído todo lo que los profetas habían dicho, refiriéndose a ese segundo conjunto de libros que componen el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué habían dicho los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso los profetas no lo habían ya predicho, no lo habían anunciado, que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate entonces cómo los profetas, todo lo que los profetas habían dicho tenía que ver con la persona de Cristo. Ahora, en Hechos capítulo 3, el mismo Lucas, Hechos 3, 18, dice que Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa había ocurrido? Que se había cumplido con la muerte de Cristo todo lo que los profetas habían anunciado. 2 puntos. Que su Cristo, que su Mesías, que su ungido, habría de padecer. O sea que los padecimientos de Cristo estaban anunciados en todos los profetas. Y sigue en el capítulo 7 de Hechos, versículo 52, sigue Lucas demostrándonos que ese segundo bloque de libros que componen el Antiguo Testamento hablan acerca de Cristo. ¿Cuál es ese segundo bloque de libros? Los profetas. Y entonces dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí el que está hablando es Esteban. Lucas registra el discurso de Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los profetas, a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Si yo te pregunto entonces, ¿qué anunciaban de antemano los profetas? La respuesta, según Esteban, en su discurso, anunciaban de antemano la venida del justo. ¿Quiénes anunciaban de antemano la venida del justo? Los profetas. En Hechos 3:24, el hermano Lucas dice, registrando las palabras de Pedro, un discurso de Pedro, dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas, desde el primero. Esta escritura califica al profeta Samuel como el primer escritor, el primer profeta escritor, que escribió un libro. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, cuantos han profetizado, también han anunciado estos días. ¿Qué días? Estos días, dice, los días de la venida de Jesucristo, los días de la primera venida de nuestro Señor. Todo lo que aconteció con su venida, todo lo que aconteció con su primera parucía, toda la gloria, todos los acontecimientos, incluyendo su muerte e incluyendo su resurrección, estas glorias, estas cosas sucedidas, estaban anunciadas desde el primer profeta en adelante. En Hechos 10:43, otra vez en boca de Pedro, predicando a Cornelio, en la casa de Cornelio, dice, de este, refiriéndose a Cristo, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Qué maravilloso! Todas estas cosas estaban anunciadas en los libros proféticos del Antiguo Testamento. De Cristo dan testimonio todos los profetas. Él ya había dicho que todas las escrituras dan testimonio de él, pero ahora en forma más específica, dice Pedro, todos los profetas dan testimonio de Cristo. ¿Qué testimonio? Que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Te das cuenta cuánta gloria y cuánta bendición hay en creer en Jesucristo? Aquí hay una de muchas bendiciones. Los que creen en Cristo reciben perdón de pecados por su nombre. En Romanos capítulo 1 también dice que el Evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué cosa había prometido? El Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Dios había prometido antes, en el Antiguo Testamento, por sus profetas, la buena noticia acerca de su Hijo. O sea que Dios un día iba a enviarnos a su Hijo. Extraordinario, maravilloso. Y dice en Lucas 18:31, palabras de Cristo, dice: cuando lleguemos a Jerusalén, Él iba subiendo con sus discípulos a Jerusalén, donde habría de ser crucificado. Dice: cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así que cuando lleguemos a Jerusalén, muchas de las cosas que los profetas ya han anunciado, el Señor está anticipando aquí su pasión, está anticipando aquí su entrada a Jerusalén, su rechazo de parte de los judíos, su crucifixión, su sepultura, su resurrección. Dice, se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y para terminar esta parte, una última escritura muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjate en esta última expresión, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta última escritura, que habla en forma específica de lo que escribieron los profetas, es fundamental porque establece varias cosas como resumen de lo que hemos dicho. En primer lugar, te diste cuenta que se está refiriendo claramente a los profetas del Antiguo Testamento, porque dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, a nosotros, esa gracia que llegó con Jesucristo. Los profetas que hablaron de esa gracia que estaba guardada y destinada para nosotros son los profetas del Antiguo Testamento. Lo segundo es que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Si bien Cristo no estaba todavía manifestado en carne, Cristo estaba en espíritu. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas para justamente profetizar acerca de Cristo. Profetizaban entonces, como vimos en el texto de Pedro en el programa pasado, profetizaban por inspiración del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En tercer lugar, entonces, ¿profetizaban a quién? Profetizaban al Mesías, profetizaban al Cristo. Es decir, anunciaban sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Es decir, anunciaban los sufrimientos y el resultado de esos sufrimientos, que serían las glorias que ese sufrimiento produciría y traería para nosotros. En cuarto lugar,
el Espíritu de Cristo en los profetas anunciaba de antemano al Cristo. Aquí esto es muy clave porque están anunciando al Cristo que va a venir, así que anunciaban de antemano al Cristo. Aquí está el elemento predictivo. Siempre entendemos que la profecía predice. Pues bien, en esencia, ¿qué predecían los profetas del Antiguo Testamento? El elemento predictivo era que Dios iba a enviar a su Cristo, a su Mesías. Aquí está el elemento predictivo. Número 5, se establece que hay una hora. Si te fijas, el texto que leíamos dice que a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ese ahora indica entonces que se cumple o fue inaugurado este ahora con la llegada de Cristo. Y que por lo tanto esa gracia que ellos profetizaron, que no era para la época de ellos, no era para el tiempo de ellos, sino era una gracia destinada a nosotros, ahora esa gracia es anunciada por los que predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En este ahora, las cosas que administraron los profetas del Antiguo Testamento ahora no son anunciadas a nosotros por el Evangelio. Ya no son anunciadas de antemano, sino dice simplemente anunciadas, porque ahora es el tiempo, ahora llegó la realidad, ahora ya no es una promesa, ya está aquí, ya ha llegado la gracia, han llegado las glorias que los sufrimientos de Cristo trajeron para nosotros. Ya no tenemos la profecía, sino la realidad de esa profecía. El elemento predictivo entonces ha desaparecido, porque ya no es anunciar algo que va a venir. Ahora anunciamos que eso que había de venir ya llegó, ya está aquí, ya es una realidad. Cristo está aquí, Cristo está entre nosotros. Cristo ha traído su gracia y Él ahora quiere vivir en nosotros, en todos aquellos que abren su corazón y le reciben. Las cosas ahora anunciadas por los que predican, las cosas ahora son anunciadas por los que predican. Antes de Cristo eran anunciadas de antemano por los que predecían. Ahora en cambio son anunciadas por los que predican. Si te das cuenta, el verbo anunciar ha reemplazado al verbo anunciar de antemano y el verbo predicar ha reemplazado al verbo predecir. Y por último, el mismo espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento para profetizar al Cristo que había de venir, inspira ahora a los profetas del Nuevo Testamento para anunciar al Cristo que ha venido. De manera que hay muchos testimonios en la propia Escritura de que, en una manera general, las Escrituras dan testimonio de Cristo. En una manera particular, la ley de Moisés da testimonio de Cristo. Y también los profetas anunciaron a Cristo, revelaron a Cristo. Predijeron sus sufrimientos y las glorias que vendrían como resultado de esos sufrimientos. Bendito sea el Señor. Tengamos una pausa en este momento y deleitémonos. Es un momento para alabar al Señor y dar gracias con una canción de nuestro hermano Dani Berrío, Él es Jehová. Él es Jehová, nuestro Dios, que nos ha enviado a su Hijo unigénito, al Mesías, al Cristo de Dios. Alabemos al Señor juntos. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová,
tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas, en nuestro último bloque para continuar desarrollando nuestro tema, que está dedicado en el programa de hoy a demostrar por las propias Escrituras que las Escrituras revelan y hablan y dan a conocer a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos visto que en una declaración general referida a todas las escrituras del Antiguo Testamento, los 39 libros, Jesús dijo: las escrituras dan testimonio de mí. Pero dijimos también que cada una de las tres partes donde estaba dividido el Antiguo Testamento en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, esas tres partes son la ley de Moisés, los profetas y los escritos, así llaman al tercer bloque de libros, en hebreo Ketuvim. También hablan de Cristo, cada uno de ellos en particular. Y ya vimos entonces cómo el Señor dijo que Moisés escribió de él, y vimos varias escrituras respecto a que en Cristo se cumplieron todo lo que los profetas decían de él. Ahora, continuando, hay una expresión en la Escritura donde dice la ley y los profetas. Esa declaración puede estar referida a todo el Antiguo Testamento. O sea, cuando se usa la expresión la ley y los profetas, puede ser una referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento, o a lo menos a los primeros dos bloques de los libros
del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Y lo interesante es que de esa expresión donde junta todo el Antiguo Testamento, los primeros 2 bloques de libros, también dicen los testimonios que hablaban de Cristo. Así que continuamos con eso. Dice así, en Mateo capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Mateo 11, 12 y 13 dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Noten ustedes que está haciendo una mención de lo que ocurre desde la llegada de Juan el Bautista en adelante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el momento que está hablando Cristo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y la razón es esta. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire qué interesante. Todo lo que hicieron los profetas y todo lo que dice la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, ello era una profecía. Todos los profetas y la ley profetizaron y fue profecía hasta Juan el Bautista. Qué interesante. ¿Por qué fue profecía hasta Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista preparó y anunció la llegada del Mesías. Y por lo tanto, con el Mesías que anunció Juan el Bautista, la profecía dejó de ser profecía y pasó a ser cumplimiento. Todo lo que la ley y los profetas profetizaron, desde Juan el Bautista en adelante, pasó a ser realidad. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso. Declaración clarísima. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fue profecía que llegó hasta Juan y desde allí comenzó el cumplimiento de la profecía. ¿A través de quién? De la persona de Cristo. En Lucas 24, 27, cuando el Señor se apareció a los que iban camino de Emaús, dice que el Señor, comenzando desde Moisés, Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, el segundo bloque de libros del Antiguo Testamento, les declaraba, dice, en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, esto que estoy haciendo yo en esta mañana de una manera tan limitada, ¿no? Es apenas un pálido reflejo de lo que debe haber sido escuchar a Cristo durante esa caminata con los que iban camino de Emaús, enseñándoles el propio Señor, comenzando desde Moisés, porque así comienza la Biblia con los libros de Moisés, pero siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cómo nos habría gustado estar allí en esa conversación, haber grabado esa conversación? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 45, Juan 1, 45, tenemos este testimonio. Dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. ¿A quién habían encontrado? A Jesús, hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Pero este que hemos encontrado es aquel de quien escribieron Moisés en la ley, en los profetas. Hablaban de Jesús. Y en Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23, Hechos 26, 22 y 23, hablando ahora el apóstol Pablo,
da cuenta y dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mi mensaje dice, está conforme a las Escrituras. Yo no estoy diciendo nada que las Escrituras no hayan anunciado. ¿Qué cosa? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Resume entonces que lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, eran profecías, tenía que ver con que Cristo había de padecer, pero después de padecer ser el primero de la resurrección, para anunciar, una vez resucitado, luz al pueblo de Israel y también a los gentiles. Esa luz nos ha llegado también a nosotros, amigos y amigas. También te ha llegado a ti, o también está a disposición tuya, si crees en Jesucristo. Y el último testimonio del libro de los Hechos, dice en el 28-23, finalizando el libro de los Hechos, dice que Pablo, dice, hablando de Pablo, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, Pablo, usando la ley de Moisés y usando los escritos de los profetas, los persuadía a los judíos hablándoles acerca de Jesús, por medio de la ley y por medio de los profetas. Por último, para terminar, en nuestro programa de hoy, continuaremos en nuestro próximo programa, la tercera sección de los libros del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, Ketuvim, se llama, que se traduce los escritos. En Lucas 24:44 tenemos un testimonio que incluye esta tercera sección, donde también se dice que hablaba de Cristo. Y estas son palabras del propio Señor una vez que resucitó. Dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 2 puntos. ¿Cuáles eran las palabras que les había hablado estando aún con ellos? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Fíjese dónde, en la ley de Moisés, primer bloque, en los profetas, segundo bloque, y en los salmos. Resulta que la tercera sección de los libros del Antiguo Testamento en el canon hebreo comienzan con los salmos. La última sección, Ketuvim en hebreo, escritos en español, los escritos comienzan con el libro de Salmos. Y aquí el Señor dice, menciona los 3 bloques. Lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué hablan los salmos? ¿Qué cosa anunciaban los salmos? Todo lo que estaba dicho acerca de Cristo. Bendito sea el Señor. Así hemos llegado, queridos amigos, al fin de nuestro programa. Ha pasado rápido. Espero que haya sido claro en mi explicación para demostrarte que las Escrituras, que en los textos donde hemos leído se refieren solo al Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no estaba escrito. Sin embargo, se dice de ellos en general y de cada bloque de libros en particular que su tema, su profecía, era anunciar a Cristo, anunciar sus sufrimientos y las glorias que vendrían por causa de sus sufrimientos. Que el Señor nos conceda la gracia para nuestro próximo programa continuar hablando de Cristo en las Escrituras. Un saludo fraterno para todos. Benditos somos. Buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.